cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win. Only love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. Do you want to come on? I'll scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. So da ba ba boom ba boom. Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión en vivo. En breve vamos a estar iniciando con las disertaciones, así que espéranos un poco y tengan un poco de paciencia. Conéctense y les invitamos a que todos saquen fotos y se conecten, manden sus fotos y sus historias a Divulga Ciencia Salta en Instagram y arroben a Pint of Science Argentina. Nos vemos pronto. CONICET, CIVINA, a la Cámara del Consejo de Liberación. Bueno, sin más preámbulos, arrancamos nuestra. Ok, ¿me escuchan bien? Ok. Muy buenas tardes, gracias a todos. Me hubiese gustado estar con ustedes ahí compartiendo con ustedes, pero no fue posible. Agradezco a la organización por la invitación y por el interés de poder... Hola, no escucho mucho el retorno. Hola. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Agradezco a la organización por habernos invitado. En esta charla voy a tratar de compartir un poco información sobre terremotos en Salta, ¿no? Compartir un poco conceptos básicos, importancia del estudio de los terremotos en la provincia y también comentarles un poco acerca de las fuentes de información disponibles para tener en cuenta referida a este fenómeno y también a dónde acceder en momentos que ocurre un terremoto para informarse y tener conocimiento, ¿no? Antes que nada quería comentarles de que esta charla tiene un fin divulgativo, así que por ahí hay conceptos que están explicados de modo somero. Así que bueno, comencemos. Bueno, la charla se titula Terremoto en Salta y me pareció que era muy bueno compartir este tema con ustedes porque es un tema muy recurrente en la provincia, en sí en el noroeste argentino, y bueno, a más de uno nos tocó presenciar un temblor, ¿no? En nuestras casas. Bien. Antes que nada, bueno, quiero comentarle, vamos a comenzar con unos conceptos básicos, definiendo qué es un terremoto.
Bien, o mucha gente también pregunta, o se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un sismo, un terremoto, un temblor? Bueno, el significado es el mismo, ¿no? Para uno u otro. Y bueno, la definición es que es una liberación brusca de energía en el interior de la Tierra. ¿Sí? Esta liberación de energía es liberada en forma de ondas, que son las que percibimos en la superficie. Este diagrama que está a la derecha de la pantalla es un bloque de la superficie, ¿sí? Donde se puede observar que en este sector hay montañas. Esta traza que se ve azul es lo que se denomina una falla, ¿no? Esto es el plano de la falla. Y esto que se observa aquí con un punto rojo que dice foco es un sismo. Es donde se produce un sismo, y ese punto es denominado foco. Ese punto extrapolado a la superficie es lo que se denomina epicentro. Muchas veces los medios, o deben haber escuchado en los medios, en la radio, en los periódicos, en los diarios, de que hablan, sí, el epicentro de tal sismo fue en Rosario de Lerma, el epicentro fue en la Quebrada del Toro. No, bueno, cuando hablan de epicentro se refieren a ese punto, ¿no? Que es el punto en superficie donde ocurrió el terremoto o sismo. Esa liberación brusca que ocurre en el interior de la Tierra ocurre a lo largo de un plano que se denomina un plano de falla, y esa liberación de energía brusca se transporta o se mueve en forma de ondas sísmicas, que son las que uno percibe en superficie, ¿no? Estas ondas sísmicas son las que llegan a superficie y son las que sacuden, ¿no? De cierta forma la superficie terrestre, y son las que vemos que mueven casas, autos, tendido eléctrico, sacude todo. Bueno, estas ondas sísmicas son las que se miden posteriormente en un sismógrafo, ¿sí? El sismógrafo es un aparato sofisticado que, bueno, trata de, la función de este aparato es grabar la llegada de las ondas sísmicas, ¿no? Para posteriormente ser analizadas por especialistas y tener dimensión de cómo fue el temblor, el terremoto, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de ondas sísmicas. Tenemos las ondas P, las ondas P, que son las que mueven, contraen la superficie, contraen y expanden en un sentido horizontal. Las ondas S, que son las que mueven en forma ondulatoria la superficie. Mucha gente dice, cuando tuvo la experiencia de vivenciar un temblor en la provincia, y cuenta de que cuando ocurre un terremoto, las calles se ven como un viboreo, ¿no? Bueno, esas son las ondas S. Y después tenemos otras ondas superficiales que, bueno, tienen movimientos, distintos movimientos. Bueno, estas son las formas de las cuales se mide un terremoto o un temblor. ¿Cómo se clasifican estos terremotos o sismos? Se clasifican de dos maneras. Según la magnitud, que la magnitud es una medida de la cantidad de energía liberada durante esa liberación brusca de energía que les comentaba. Y la otra clasificación es según la intensidad, que está en función de los efectos causados en el terremoto. Es decir, en los efectos de destrucción y percepción por el hombre, ¿no? Muchas veces en los medios de comunicaciones, ya sea radio, tele, periódico, hablan de, sí, por ejemplo, el sismo del 2015 fue de una magnitud de 6.9. Para que se entienda un poco, cuando hablan de la magnitud de 6.9, hacen referencia a esta escala, a la escala de Richter, ¿sí? Entonces, se refieren a esta clasificación, ¿bien? Bueno, la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué terremotos en Salta? ¿Cuál es la particularidad del noroeste argentino y específicamente la provincia de Salta que hace que tenga terremotos, que ocurran temblores, ¿no?
Bueno, para comentarle un poco a modo general, y para que entendamos esto, tenemos que mirar un poco estas definiciones. Esta imagen que se ve a la izquierda de la pantalla es un mapa planiferio donde se ven. Ok. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, las particularidades, ¿por qué? Les comentaba por qué ocurren terremotos en Salta, en el noroeste argentino, ¿no? Particularmente porque hay un choque constante de dos placas tectónicas, que es la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿sí? Si vemos el block diagrama a la derecha, podemos ver que la placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana y es la responsable de la formación de la cadena montañosa de los Andes, ¿no? Este choque permanente de las dos placas tectónicas acumula energía y esa energía es posteriormente liberada en los planos en los planos de falla, en profundidades, y son las que percibimos en superficies como temblores, ¿no? Como terremotos. Bien, eso es un poco para ubicarlo en cuanto a geografía y para que entendamos por qué Salta es particular, ¿no? O por lo menos el noroeste argentino, donde también, bueno, ocurren sismos en Jujuy y Tucumán. Bueno, este es un mapita tomado del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el INPRES, donde se puede ver en distintos colores a la República Argentina, ¿no? Tenemos un color más claro hasta un color más intenso, rojizo, que va desde este a oeste. Ahora explicamos bien Bueno, si hacemos un recuadro, sacamos este recuadro del mapa, podemos ver que la provincia de Salta está marcada con tres colores: el rosa, el amarillo y el naranja. Esos colores están definidos, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, por zona 0, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Estas zonas están referidas a la peligrosidad sísmica que hay en el área, ¿no? Según estos colores. Por ejemplo, podemos ver que al este de Salta tenemos una zona 1 que tiene una peligrosidad sísmica reducida, ¿sí? Podemos ver que en este sector de Salta y la parte tenemos un color amarillento que significa una peligrosidad sísmica moderada. Y en el sector de Salta capital, ¿no?, tenemos una peligrosidad sísmica elevada. Entonces, podemos ver también que hacia el sur, en la zona de San Juan y Mendoza, la peligrosidad sísmica pasa de elevada a muy elevada, ¿no? Bueno, este Instituto Nacional de Prevención Sísmica, ¿cómo mide o cómo determina estas zonas? Lo que hace es tener una red de estaciones sísmicas distribuida a lo largo del país y está constantemente grabando los temblores, los movimientos de la Tierra y posteriormente los analizan. Hay gente que trabaja en eso y determina, bueno, hace mapas de este estilo donde se determinan las zonas con peligrosidades sísmicas, ¿no? Bueno, desde este punto de vista hay que tener en cuenta que Salta está dentro de especialmente de la capital de Salta, está definida como una zona 3 y con un significado de peligrosidad sísmica elevada, ¿no? Bueno, si tienen alguna consulta después pueden hacerla. Paso a la siguiente. Espero que no se haya cortado la conexión. Bueno, ¿por qué la importancia de estudiar los terremotos en Salta? Acá tengo dos tapas dos imágenes donde se pueden observar terremotos históricos, donde ocurrieron, donde hubo muchas víctimas fatales, ¿no? El de la derecha es el de la ciudad de Esteco, es una ciudad que estuvo en Salta, donde ocurrió un terremoto muy grande en 1692 y destruyó el pueblo, lo destruyó totalmente. Se reportaron varios muertos
y según los registros de esa época, y la descripción de cómo fue el terremoto, la acción que hubo, cómo se movieron, se movían las cosas, ¿no? Fue catalogado como una intensidad de 9 en escala de Mercalli. Hay que hacer bueno, para acá y con este primo, bueno, no, será no histórico. Bueno, ok. ¿En cuál? ¿Aquí quedamos? Ok. Bueno, disculpen no sé si es la conexión, si es mi conexión o la... Bueno, le comentaba que así como terremotos históricos como el de Esteco y el de La Poma, tenemos terremotos más recientes como el del 2010, que también tiene lamentablemente víctimas fatales, ¿no? Y como podemos ver en este titular del diario El Tribuno, dice: el temblor en Salta de 6.3 grados en la magnitud de Richter, para que vean que los medios muchas veces utilizan esta magnitud para expresar, para referirse a los sismos, ¿no? Otro sismo más reciente que el del 2010 ocurrió en el sector de Japón en el 2015, donde se pueden ver que hubo desplomes de viviendas, de paredes, de escuelas, ¿no? Este sismo también tuvo lamentablemente una muerte y bastantes heridos. Eh, bueno, esto es en cuanto a sectores urbanos. Otro sismo que ocurrió hace pocos meses fue el que ocurrió, bueno, el ocurrido el 29 de noviembre del 2020 en el sector casi límite entre Salta y Jujuy, donde tuvo mucho impacto en las redes sociales. Había muchos videos que mostraban el temblor y mostraban de cómo salía humo entre las montañas, ¿no? Entre los cerros. Se puede ver acá las imágenes. Sí, por el movimiento hubo un sacudón y lo que se ve disperso en el aire es material fino, ¿no? O sea, limo, material fino, limoso. También se ven sobre las rutas caídas de bloques, destrozo de viviendas precarias, ¿no? Entonces, acá de nuevo la pregunta: ¿por qué es importante estudiar los terremotos en Salta? Tenemos terremotos antiguos, históricos, como el de Esteco, el de La Poma y otros tantos más que no nombro en esta presentación, y los más recientes, como estos que les estoy mostrando ahora, el del 2010, el del 2015, el del 2020, y todos causan en cierta forma destrucción y, bueno, lamentablemente, muertes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estuvimos trabajando junto a una comunicadora en el instituto y a un grupo interdisciplinario que está compuesto por físicos, bueno, la comunicadora Daniela De Fabi, y otros geólogos, Leonardo Elías, Germán Aranda. Estuvimos tratando de armar fascículos para poder hacer una llegada de estos fenómenos que son catastróficos y bueno, bastante importante y con
Sí, ok, ok. ¿Será el tiempo? Ok, bueno, ¿qué diapositiva quedaron? Ok, ok, pasaba esto. Ok, ¿puedo? ¿Listo? Ok, bueno, hay gente que, bueno, en el IBGEO, el Instituto de Bio y Geociencias, el NOA, hay un grupo, denominado Grupo de Neotectónica, que estudia en la provincia de Salta eh, la actividad durante el cuaternario, ¿no? Es decir, estudia fracturas en la superficie de la Tierra en distintos puntos en estos recuadros, en el recuadro A, que es el área de los valles calchaquíes, el recuadro B, que es el valle del Lerma, tanto sector norte como sur, y el sector de este recuadro C, que es el sector de Metán y Rosario de la Frontera. En estas áreas hay gente que está trabajando, intentando, bueno, de alguna forma caracterizar los movimientos que ocurren en esos sectores, ¿no? Y lo que hacen básicamente es estudiar las fallas, como por ejemplo esta. Esta es una falla que pone en contacto una roca roja por encima de arenas. Entonces lo que hacen es ver qué tanto se movió y si se sigue moviendo. Es un poco para caracterizar el área y para ver si todavía eh, eso se sigue moviendo, y ¿no? Bueno, este grupo de no tectónica eh, está conformado por gente de varias ciencias de las comunicaciones. Hay gente que, bueno, hay un físico, ¿no?, que estudia en sí los sismos. Hay un físico, bueno, junto con gente de Alemania, instalaron estaciones sísmicas a lo largo de la provincia, del valle en sí, de la provincia, para percibir de forma para percibir de forma, bueno, para tener un registro de la actividad sísmica en el área, ¿no? Bien. Daniela De Fabi, que es la becaria postdoctoral que ingresó al grupo y que es la comunicadora social, bueno, tuvo la idea de armar fascículos porque vio que era mucha la información y que manejábamos en el instituto y dijo, bueno, esta es una información que el público en general debe de tenerla y de saber qué es lo que hacen ustedes aquí en el instituto, ¿no? De salir a mostrarse un poco a la sociedad. Entonces, bueno, yo tuve la idea de armar 3 fascículos donde se trata en el primero 7 preguntas claves, ¿no? ¿Qué es un terremoto? ¿Por qué suceden? ¿Dónde sucede? ¿O si sucede en épocas de lluvia? O sea, son preguntas que la gente se hace, ¿no?, cuando ocurre este fenómeno. El segundo fascículo habla un poco sobre los mitos de los terremotos. Y el tercer fascículo que bueno, estos fascículos están destinados al público en general y especialmente a comunicadores. Y este tercer fascículo está destinado para los medios de comunicación porque te da recursos y fuentes de información rápida para saber dónde acceder, a qué información acceder cuando ocurre este tipo de evento natural, ¿no? Estos fascículos los pueden encontrar en la página del instituto, que es www.ibigeo.conicet.gov.ar, y los descargan de forma gratuita. Otro lugar donde uno puede acceder a información después de que ocurra un terremoto es la página del Instituto Nacional de Prevención Sísmica,
que uno básicamente después de un temblor a los 2 minutos, esto funciona bárbaro, puede entrar a la página y puede observar dónde ocurrió el terremoto y qué magnitud tuvo, ¿no? A qué profundidad ocurrió también. Ellos lo hacen de forma casi inmediata porque tienen distribuida a lo largo de la República Argentina estaciones sísmicas, entonces pueden saber al momento que pueden triangular perfectamente el lugar y la magnitud del terremoto. También hay información en el Servicio Geológico Minero Argentino que referida a estas fracturas que pueden moverse a lo largo de moverse y producir temblores a lo largo de la República Argentina. Y tenemos una revista, bueno, acá es más que nada una invitación a una revista del instituto que, bueno, todo el tiempo está, periódicamente está publicando temas referidos a biología y geología muy interesantes. Cabe de mencionar también de que, bueno, gracias a la actividad que tuvo la comunicadora social, Daniela Lefavi y el grupo en sí, se pudo lograr de que se declare de interés bien. ¿Me conecté? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Qué tal, Leo? Buenas. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre foco y epicentro? Bien. 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 En la definición de terremoto les mostré un diagramita que es una porción, es un cubo de la Tierra, ¿sí? Se puede ver, esta es la superficie, se puede ver que acá hay montañas, ¿no? Esto es una falla, que era una de esas líneas rojas que le mostraba en el mapa, que es lo que estudia el grupo. Esa falla es un corte en la Tierra, ¿sí? Este sería el corte, y donde se ocurre la liberación brusca de energía, ¿no? Esa explosión, esa liberación brusca que parece una explosión, ¿no? En el interior de la Tierra, básicamente la diferencia entre foco y epicentro es que el foco es donde ocurre la liberación brusca de energía y el epicentro sería esa misma posición, pero en superficie. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se cortó? Ok. Perfecto. Esta es una pregunta, Leo. Creo que estaría bueno que contes a la gente cómo desarrollaste tu carrera. ¿Cómo desarrollé mi carrera? Ok. Bueno, comencé a estudiar geología porque me gustaban los volcanes, ¿no? Me fascinaban los volcanes, así que estudié geología. Tenía otra carrera también en mente, pero no pude viajar y bueno, geología me quedaba en Salta, así que pude estudiar esta carrera aquí, en la UNSA. Después, tuve la oportunidad
de conocer un grupo que trabajaba particularmente en, bueno, lo que se denomina geología estructural, y bueno, ocurrió la posibilidad de presentar una beca doctoral, y bueno, es lo que estoy desarrollando ahora, ¿no? Referida también a estas cuestiones de fallas cuaternarias, pero en el sector del Valle Calchaquí, en el área del Valle Calchaquí. Muchas gracias, y disculpen por la conexión. Gracias. Chao. De 1930, si mal no recuerdo. Bueno, hay una música que hizo temblar no solo La Poma, sino toda Salta y el norte argentino, muy conocida. Así que bueno, si le saben...
esa es la pomeña, ¿no? Dedicada a Eulogia Tapia, ¿no? Que obviamente vivía en La Poma, como les reiteraba. Y bueno, otra samba muy conocida también, del mismo compositor, salteño, bueno, daba clases aquí a una cuadra, ¿no? En el Colegio Nacional, el Cuchi Leguizamón, la samba del pañuelo, una hermosa samba. Bueno, la samba del pañuelo, del Cuchi Leguizamón. Y en el centenario del natalicio de Astor Piazzolla, quería tocar un tema de otoño porteño, ¿no? Espero que sea de su agrado.
un tema de un gran compositor argentino del rock nacional. Y bueno, me gustaría que se prendan si lo conocen. Si a tu corazón yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. El que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Muchas gracias por su atención. Bueno, le damos las gracias a nuestro músico invitado de hoy, Elías Peñalosa. Elías, por favor, si querés pasar adelante, así te damos un regalito de Cahier Agendas para vos. Y bueno, muchas gracias por tu hermosa presentación. Fuerte el aplauso para Elías Peñalosa.
Hola a todos, espero que le estén pasando muy bien. Ya en unos minutitos nada más vamos a pasar a exhumación y levantamiento de las altas montañas en zona de barreras orográficas de Salta y Jujuy, a cargo de Patricio Pairola. Espero que disfruten mucho de esta charla y espero que también hayan disfrutado de nuestro músico invitado. También queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes, a CRISPR 3D, Impresiones 3D, a Cayer, a Librería Rayuela, a Absivina, a Escape Game Salta, a Gridex, a CAB, a Nebula Store, a Fruta Store, al CCT, CONICET Salta Jujuy y a Juegos Salta, que dentro de un rato estará haciéndonos pasar un buen momento con unos juegos. Estén pendientes. Bueno, continuamos con la noche de ciencia de hoy. El siguiente disertante es el doctor Patricio Pairola, que nos va a dar a continuación su charla. Y bueno, todo tuyo, Patricio. Buenas noches a todos, gracias por venir. Gracias. Hay una cerveza gratis para todos. Bueno, básicamente lo que les quiero contar hoy es un avance de los resultados que tenemos en un grupo de cooperación internacional con la Universidad de Potsdam, Alemania, que estamos estudiando un poco lo que es la velocidad con la que se levantan las montañas y este proceso que es complejo de generación de montañas, que en este caso, a mí lo que me gusta es justamente ir a estas altas montañas, lo cual significa que son montañas de más de 5.000 metros y que además forman barreras orográficas, lo cual significa que todas las tormentas que vienen en esta zona del noroeste argentino, estas tormentas que vienen desde el Atlántico, que ahora las vamos a ver en la siguiente diapositiva, chocan en esta zona. Por ejemplo, este es el Cerro Malcante, que tiene 5.500 metros. Esto es una imagen satelital de Google Earth, donde se puede ver cómo es la topografía desde el este, en la parte baja de la imagen, y hacia el oeste, en la parte alta, ¿no? Entonces vemos toda una zona verdosa que está mostrando la zona de los Yungas. Tenemos esta montaña de 5.100 metros, que es el Malcante, todo este filo de Pacha, Trampayo también, que va en 5.000 metros, y esta montaña que es el Chañi, que tiene 5.900 metros, ¿no? Entonces, básicamente, en el noroeste argentino, en la zona esta de Salta y Jujuy, las tormentas vienen desde el anticiclón del Atlántico, suben en dirección noroeste, van chocando contra las zonas montañosas y van descargando su humedad, ¿no? Acá podemos ver claramente el rumbo que tienen estos centros de tormenta. Lo mismo acá en diferentes imágenes de radar del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces,
Lo que a nosotros nos interesa es ver cómo la topografía o ver cómo hay una graduación de altura en las montañas. Acá lo que estamos viendo es una imagen de la topografía en la cual la topografía está representada por una gradación de colores. En colores azules, celestes, están las zonas más bajas, luego gradúa a lo que es verde, amarillo, en zonas de 3.500 metros, y luego en rojo, naranja y morado a zonas con alturas mayores a 4.000 metros, ¿no? El cordón más elevado en la zona esta en Salta, y en esta zona que estamos estudiando, es por ejemplo el Cachi, que tiene 6.100 metros. Lo que a nosotros nos interesa es ver esta zona, que hay un cambio bien fuerte de alturas, y acá tenemos el Cerro Malcante, que estábamos viendo hace rato, con 5.100 metros. Fíjense cómo el color rojo resalta con las zonas circundantes que tienen colores verdes, ¿no? Y lo mismo acá en la zona del Chañi, que también es otra zona de barrera orográfica, donde todas las tormentas que vienen desde el sureste chocan en esta zona, descargan la humedad, y al descargar la humedad se genera esta región de las yungas que estamos viendo en esta imagen de satélite. Fíjense cómo acá hay todo un color verdoso que está mostrando la zona de los yungas, que es una zona con grandísima biodiversidad, y hacia el oeste en esta zona se ve afloramiento de roca, colores grises, marrones, donde está aflorando la roca porque hay poco desarrollo de vegetación. Entonces lo que hay que también tratar de recordar es cómo influencia la diferente topografía en el humano, ¿no? En la psicología del humano, incluso las zonas frías y elevadas, donde es difícil de cultivar, donde es difícil de vivir, el humano siempre tiende a ser más serio en su psicología, y en las zonas más cerca de los trópicos, con un clima más agradable, la gente también tiende a ser más divertida, más feliz y demás. A su vez, la topografía también influye en el desarrollo de la vida. Puede haber lagartos que hayan estado viviendo en toda esta zona, y cuando se levantaron estas montañas y llegaron a 4.000, 4.500 metros, se genera una especiación. Se generan dos especies a un lado y al otro lado, debido a las condiciones de humedad, de temperatura, de vegetación que hay en los dos diferentes ambientes, ¿no? Entonces, la generación de montañas es un proceso muy interesante que también puede estar relacionado a los diferentes procesos de especiación. Entonces, bueno, ¿cómo se generan estas montañas? Acá lo que vemos es, principalmente lo que vamos a ver, el proceso de generación de montañas a través de una fractura que se produce en la corteza. Ya lo explicaba Leo en la charla anterior, que debido a la compresión de la corteza por el choque de placas, se generan fracturas que entran en la corteza a través de kilómetros, y estas fracturas hacen que un bloque se mueva con respecto al otro. Cuando un bloque, en este caso a través de las fallas inversas, un bloque sube con respecto a otro. Acá tengo un videíto, vamos a ponerlo si el micrófono no se cae. Lamentablemente la presentación, acá hay un video donde este bloque sube, esto es un videito donde que está pegado acá en la presentación, este bloque sube y se va a generar una montaña. Lo que hay que tener presente, vamos a ver esto, lo que hay que tener presente es que cuando hay un relieve positivo, o sea, una lomada, una sierra o un cordón montañoso, es más susceptible a que entren las tormentas, y en esa zona sí o sí van a precipitar, y el agua va a generar erosión sobre esas montañas. Entonces, ese proceso de precipitación sobre las montañas va a empezar a destruir la montaña a través del proceso de erosión, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos preguntamos es, esta es una foto tomada hacia el este, desde los 4.000 metros, cerca de la zona del Chañi. Nosotros nos preguntamos cómo fue ese levantamiento de esas altas montañas que actualmente forman la barrera orográfica, donde las tormentas chocan en esta zona del NOA y están controlando la vida a un lado y al otro. Y cómo fue, cuán rápida fue y hace cuánto fue, ¿no? Porque sí, sabemos que se levantaron las montañas, pero no sabemos cuándo.
ni cuán rápido. Entonces, bueno, una de las formas de estudiar esto es a través de trabajo de campo, en el cual tenemos que ir al campo, ir a subir estas montañas, por ejemplo el Chañi de 5.900 metros, el Malcante de 5.100 y el San Miguel, por ejemplo, es otra montaña en la zona al norte de La Poma que tiene 5.700 metros. Ahí puede ver un poco de los lugares por donde hay que caminar, hay que tomar muestras, que ya vamos a ver para estudios de laboratorio, y un poco de saber cómo está formada la montaña, qué tipo de rocas son las que la componen, cuánto es el espesor de las rocas que tienen a un lado y al otro para tratar de reconstruir cómo era esa montaña previa a la erosión, y también el tipo de roca, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en el Chañi, esta zona de la cumbre del Chañi son granitoides. Para que se genere un granitoide tiene que haber ascenso de material magmático, que es ascenso de material caliente de más de 900 grados centígrados. Ese material entra en la corteza y tiene que enfriar a una profundidad de entre 5 y 10 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que pensar que si esto se formó a más de 5 kilómetros y actualmente está en superficie, aflorando, y aparte de estar en superficie está a 5.900 metros, significa que hubo un proceso en el cual se levantó todo esto y aparte de levantarse, se erosionó por lo menos 5 kilómetros de roca por arriba del Chañi, ¿no? Entonces tengo que empezar a pensar en todos esos procesos. El tema es cuándo. Últimamente en la geología nos estamos preguntando cuándo y cuán rápido. Esos son los últimos avances de la geología. Entonces, los otros métodos para tratar de estudiar esto son los métodos de laboratorio. Y lo que usamos es esta metodología que se llama termocronología. Básicamente lo que trata la termocronología es estudiar las edades de algún evento de enfriamiento o de calentamiento, ¿no? Y nosotros hemos usado dos métodos que se llaman trazas de fisión, que lo que se genera en este método es, vemos dentro de un cristal, que si, fíjense el tamaño del cristal, estamos viendo en un microscopio. El ancho de este cristal tiene 89 millonésima parte de un metro, ¿no? 89 micrómetros. Y el largo del cristal son 180 millonésima parte del metro, para que se vean lo que estudiamos. O sea, de las muestras que hemos sacado en estas montañas, luego hacemos un proceso donde vamos a separar estos cristales. Estos cristales los vamos a meter en diferentes máquinas para ver estas trazas que son dislocaciones dentro de la estructura cristalina y a su vez este otro método, que lo que trata este otro método es de medir cuánto de uranio, de torio y de samario, que son tres elementos radiactivos, que lo que significa que a lo largo del tiempo estos elementos pierden energía y generan otro elemento como el helio. Entonces estos son elementos padres, el uranio, el torio y el samario, y a lo largo del tiempo van perdiendo energía y generan helio en ciertos minerales que son estos, que son las apatitas, que son fosfatos. Entonces, con este método de termocronología lo que vemos es cuando cierto cristal ha pasado por una temperatura de 110 grados centígrados, que es este sistema de trazas de fisión, o aproximadamente cerca de 60 grados centígrados, que es este otro método del uranio, torio, helio. ¿Qué interpretación nos pueden dar este método? Una es que en zonas donde se generan montañas, estas temperaturas están relacionadas al viaje de un bloque montañoso desde zonas profundas, calientes, hacia la superficie que es más frío, ¿no? Porque cuando nos metemos dentro de la corteza terrestre, la temperatura de la corteza aumenta en una proporción de aproximadamente entre 25 y 30 grados por kilómetro. Entonces, bueno, tratamos de que si aumenta 30 grados por kilómetro, 110 grados centígrados significaría que en 3 kilómetros de profundidad estaríamos en 90 grados, y más la temperatura superficial de aproximadamente 15, 20 grados centígrados, que le sumamos a eso, con la edad de las trazas de fisión, nosotros sabemos cuándo ese bloque o cuándo ese cristal o ese nivel dentro de la montaña que nosotros hemos sacado la muestra ha pasado aproximadamente por los 3.5 kilómetros de profundidad. Y con este otro método, que es de menor temperatura, que son los 60 grados centígrados, sabemos cuándo ese nivel pasó por los 2.5 kilómetros de profundidad. Entonces empezamos a conocer el viaje desde zonas profundas calientes a zonas más frías en la superficie. Entonces empezamos a conocer cuán rápido se movió el bloque y cuán rápido se erosionó, ¿no? Porque sí o sí,
para que algo se enfríe, tiene que erosionarse. Si sigue teniendo roca encima, como por ejemplo yo saco una muestra de esta parte, tiene todo este nivel, esta profundidad de roca encima. Eso significa que esa muestra no está a la temperatura que está en la superficie, está más caliente. Entonces, bueno, el proceso de enfriamiento, nosotros en geología y con este método lo interpretamos que se da por erosión del material rocoso que está por encima del nivel estudiado, del nivel del cual sacamos este cristal. Entonces luego, con las relaciones de campo que nosotros hemos visto, tratamos de interpretar cómo eran todos los niveles rocosos, cómo eran las capas, cómo era la geometría de esa montaña previo a la erosión, previo al sistema o al estado actual que estamos viendo. Por ejemplo, este es el Cerro Malcante, que tiene 5.100 metros en la cumbre, y hemos ido y hemos sacado una muestra en la base y otras muestras intermedias y otra muestra en la cumbre. Fíjense que estas son las rocas que componen toda la parte basal de la montaña, y estas son las rocas que componen acá la zona lateral, que nosotros lo que interpretamos es que estas rocas que están aflorando en esta zona estaban arriba de la montaña previo a la erosión. Entonces empezamos a reconstruir el pasado. Básicamente el gran problema de la geología es eso, reconstruir los procesos del pasado. Cuán intensos fueron y cuán rápido fueron. Entonces fíjense, esta roca es mucho más fácil de erosionar. Si ustedes ven como capas, algo que se está erosionando hoy en día parece bastante más fácil que esto, que parece algo mucho más duro, ¿no? Entonces, incluso acá lo que hacemos es interpretar ciertas fallas, esas fracturas que yo les hablaba al principio, a partir del cual se tienen que levantar los bloques uno con respecto a otro para ir formando la montaña, y a medida que se va levantando también se va erosionando, ¿no? Entonces es todo el tiempo una competencia entre el proceso de fallamiento, de levantamiento y el proceso de erosión. Bueno, acá tenemos parte de los resultados. Fíjense las tablas estas que son de química, ¿no? Y un poco para comparar cómo son los resultados. Acá tienen el sistema este que veíamos de traza de fisión y las edades del uranio, torio, samario, helio. Fíjense, siempre las edades no son una edad que no tiene un error, siempre hay una edad y un error, ¿no? Esto no es una edad absoluta, siempre tiene una pequeña variación o imprecisión, si lo quieren llamar. Entonces fíjense, primero, ¿cuál es la muestra que primero se enfría? ¿La de arriba o la de abajo? Pregunta para el público. ¿Cuál se enfría primero? ¿La de arriba o la de abajo de la montaña? Caro. La de arriba. ¿Están todos de acuerdo? ¿Seguro? Muy seguro. ¿Y qué pasa si en esta parte hubo más lluvia? Si justo acá había un río y acá había más lluvia que en esta zona. No, pero está bien la interpretación. Primero se enfría la de arriba porque es la que primero va subiendo, la que está más cerca de los agentes atmosféricos, de los agentes erosivos, y después se enfría la de abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que nos está mostrando que los datos estén bien? Esta muestra que está a 4.900 metros, que está aquí, tiene dos edades. ¿Por qué tiene dos edades? Porque posiblemente no llegó a la temperatura a la cual tiene que resetear todo el sistema. Tiene ahí un problema de edades, ¿no? Pero nos dice que la edad más joven es de 15.8 más o menos 5.1 millón de años. Son millones de años. Esto hay que entenderlo, que los procesos geológicos son millones de años, más la creación de las montañas. La muestra que le sigue, que está un poquito más abajo, tiene 11.5, luego la otra, 4.500, tiene 9.4 millones de años. Acá hay un problema, la muestra que está a 4.400 metros, que es esta, tiene 10.5, es más antigua que la anterior, ¿no? Y la de abajo, la de acá de la base, tiene 8.2 millones de años. Bueno, vemos que la muestra de la base es más joven, o sea que está bien, y la muestra de arriba es más antigua. Entonces primero pasó la de arriba, la de la cumbre, y luego se enfrió la de la base, ¿no? Más o menos hay una cronología con relación directa en la cual puede decir, bueno, más o menos este dato está dando bien.
Ahora fíjense los datos de uranio, torio, samario, helio, estos son edades de diferentes cristales, fíjense varía. En una misma muestra tengo una edad de 10 millones de años a 7 millones de años. En otra muestra 10 a 7.4. En otra muestra solamente un dato de 6 millones de años. Acá hay mucha variación. ¿Qué es lo que se hace para tratar de resolver la variación y decir, bueno, si esta muestra pasó con tal edad, con este sistema, con este método, y la otra pasó con otra edad, vámonos a usar un programa de computadora que lo que hace es meter todos estos datos y le decimos a la computadora, por favor, pensá por mí, hacé toda la integración en una estadística muy grande, muy grande, tan grande que yo le estoy diciendo acá que haga un cálculo de 150.000 procesos para la primera parte del modelo y 250.000 procesos para la segunda parte del modelo. Entonces el programa lo que hace es tratar de simular una historia térmica, o sea, cuándo se enfrió y cuándo se calentó esa muestra, con todos los datos que obtuvimos en el laboratorio. Y tengo 400.000 curvas, de las cuales acá plotea el programa las mejores, ¿no? Y plotea un rango de incertidumbre. Entonces, bueno, de acá lo importante que es, fíjense, acá hay 100 grados centígrados y acá hay 0 grados centígrados. O sea que acá estaríamos en profundidad y acá estaríamos en superficie, o cerca de superficie. Y acá estamos en 40 millones de años y acá el presente, 0. 10 millones de años, 20, 30. Acá a mí lo que me interesa es esto, ¿cuándo se enfrió? ¿Y cuándo se enfrió rápido? Porque cuando se enfría, ¿se acuerdan cuándo se enfriaba una muestra? Cuando salía a superficie, exactamente cuando se está levantando, cuando se está acercando a la superficie, cuando se está erosionando. Entonces fíjense, a los 10 millones de años en la zona del Malcante empieza un proceso de enfriamiento muy lento y de repente como a los 8 millones de años un enfriamiento muy rápido. Fíjense, desde los 80 grados centígrados hasta casi los 30 más o menos. Entonces este evento rápido de erosión me está diciendo de que este evento de enfriamiento me está diciendo que hubo una rápida erosión en ese tiempo. Y si hubo una rápida erosión significa que la montaña se estaba elevando y que a su vez se erodaba muy rápido. Como a los 7 millones de años, ese proceso de enfriamiento se hace mucho más lento hasta el presente, ¿no? Cerca de 7, 5 millones de años. ¿Qué significa? Que cambió el clima o que cambió la velocidad del levantamiento de esa montaña o algo cambió. Pero no fue un proceso continuo. Acá sé que hay un proceso de enfriamiento muy rápido y eso yo como científico tengo que tratar de traducirlo en el proceso, de que si se levantaba más o se erosionaba más, ¿no? Y cuán rápido. Estos son otros datos del Chañi que actualmente no lo hemos corrido todavía en el modelo de computadora. Lo que podemos ver es que en las trazas de fisión me está diciendo que hay una edad de aproximadamente 26 millones de años, que es cuando pasa por los 110 grados centígrados, o sea 3.5 kilómetros de profundidad, y de esta muestra que está a los 5.900 metros, y de la otra muestra que está más abajo, a los 5.400 metros, pasó por los 21 millones de años. Por lo menos ya estoy sabiendo de que las edades no son incoherentes, ¿no? La muestra de arriba pasó primero, a los 26, es más antigua, y la muestra de abajo pasó después, es más joven, a los 21 millones de años. Y con el otro método de uranio, torio, samario, helio, acá hay un problemita de edades. Fíjense que la muestra más alta, 5.900 metros, tiene una variación, pero estas tres edades son de 14.5 millones de años. La muestra de intermedia está entre 10 y 14 millones de años. Hay que hacer todo un filtrado de los datos, que lo tenemos que hacer ahora, para publicar, si no CONICET nos echa. Y la muestra de abajo tiene muchos problemas de edad que varía muchísimo, desde 10, 13, 14 y 18 millones de años, ¿no? Entonces, estos problemas se los resuelve poniéndolo en el modelo de computadora, que lo que hace ese modelo trata de integrar estas edades con la cantidad, fíjense, de uranio, de torio, de helio, la masa que tiene el cristal, las terminaciones, son diferentes coeficientes que metemos dentro del programa y ese programa tiene que integrar todos estos datos para dar una historia de levantamiento y de erosión, que en realidad es la historia de enfriamiento o de calentamiento de esa zona estudiada.
Entonces, bueno, para concluir un poquito la presentación, espero no haya sido muy rápido, lo que tenemos de conocimiento hasta ahora de resolviendo este problema es que los datos de campo nos dicen que hubo un lento levantamiento a más o menos los 40 millones de años, ¿no? Ahora a nosotros nos interesa cuándo fue el levantamiento más rápido, que es el que posiblemente haya generado estas altas montañas y haya dividido los ambientes, ¿no? Y haya generado las barreras orográficas. Del Chañi todavía tenemos mucha incertidumbre. Sabemos que hubo un evento de exhumación y erosión, una fuerte erosión entre los 26 y los 21 millones de años, y hay otro que estuvo cerca de los 14 millones de años, ¿no? Entonces acá tenemos dos eventos por lo menos. Ahora del Malcante tenemos mucho más datos porque hemos modelado esos datos y lo hemos corrido en el software. Y ya están publicados estos datos del Malcante, los del Chañi todavía no lo tenemos publicado, esto es un adelanto que están escuchando ustedes. Pero bueno, del Malcante sabemos que hubo una transición desde zonas fáciles de erosionar que eran las zonas superiores de la montaña, a niveles más profundos que tienen una roca, que es el basamento, que es mucho más difícil de erosionar, ¿no? Tiene etapas finales de erosión, ¿no? Cuando ya el basamento estaba expuesto en superficie y a los agentes atmosféricos como el hielo, el viento o el agua les costaba erosionar esto. Entonces, como les costaba erosionar, hay un mayor proceso de generación de relieve. Lo mismo ha sido propuesto en otras zonas del Valle Calchaquí, ¿no? Y esto también se relaciona con las corrientes de tormenta que vienen del Atlántico, que se llaman el Low Level Jet. Se ha propuesto que estas corrientes del Atlántico que vienen trayendo la humedad y las tormentas hacia el noroeste argentino, se ha propuesto que se establece entre los 10 y los 7 millones de años. Es un poco coincidiendo con el modelo térmico que empezaba el enfriamiento a los 10 millones de años, muy rápido, a los 8, y es como que nosotros lo que pensamos es que el establecimiento de estas corrientes de tormenta en la zona han producido muchísima erosión y han producido una exhumación muy rápida. Posteriormente, cuando sale ese basamento a superficie, se desacelera la erosión y se empieza a acelerar todo lo que es el levantamiento de la montaña como a los 5 millones de años hasta el presente, ¿no? Y bueno, y con eso es lo que estamos trabajando también en la zona del Chañi, viendo qué rocas tenían arriba y pensando a ver cuán rápido se erosionó esa roca que era más susceptible y cuándo se aceleró el levantamiento de la montaña generando este relieve tan alto, ¿no? Por último, yo quería preguntar sobre el cambio climático que puede haber habido cuando las montañas empezaron a crecer. pregunta de biólogos, siempre están interesados en cómo cambia el clima, o sea, cambia la temperatura y la humedad a un lado y al otro lado de una montaña, y obviamente cambian las condiciones en las cuales las especies se tienen que adaptar de alguna manera o extinguirse, ¿sí, no? O desaparecer. Y si mal no recuerdo, el proceso de especiación como que necesita cerca de 1 millón de años, ¿no? Algo así, como entre 500 y 1 millón de años. Lo que no podemos calcular paleoalturas, ¿sí? Eso hay que tener isótopos, otros tipos de isótopos para calcular paleoaltura. Pero sí sabemos que el proceso fuerte de levantamiento y de creación de ese relieve positivo, por lo menos en el Cerro Malcante, empezó a los 5 millones de años, ¿no? Entonces, lo que por ahí faltaría hacer para hacer una historia más detallada, porque sí a los biólogos les interesa los procesos de miles de años o cientos de miles de años. Por ahí hablar de millones de años en biología es muy grande, muy grande el proceso de millones de años. Faltaría hacer un trabajo de campo que vea los cambios de hace menos de 2 millones de años y saber cuánto se iba levantando, ¿no? Por lo menos en la zona del Malcante, las veces que fui, siempre vi terrazas de río que deben tener menos de 1 millón de años. Hay por lo menos 4 terrazas que están indicando que toda la zona hace menos de 1 millón de años se está levantando, ¿no? Se progresa el levantamiento y el río erosiona más y va generando esas terrazas.
Pensar de que por lo menos hace 5 millones de años el proceso fue mucho más rápido. Así que querés preguntar algo más, que no sea difícil. Un fuerte aplauso. Hacemos entrega. Y seguimos con lo que seguramente estaban esperando, los sorteos. Cambio de planes. Siguen los juegos. Hola, hola. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Camila, soy de Juegos Salta. Le vengo a traer una dinámica. Es como el dígalo con mímica.